Bueno, una vez más, Dios les bendiga en este viernes ya para entrar al fin de semana. Qué bueno que han hecho el esfuerzo para venir a la casa de Dios y aprender de su palabra, porque eso estamos, aprendiendo y aprendiendo para ser cristianos fuertes. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él, que lo conozcamos. Siempre hago mucho énfasis en eso. Somos una iglesia del libro. ¿Qué libro? La Biblia. ¿Por qué? Porque a la final nosotros le vamos a dar cuenta al Señor, no por lo que nos dijo el sacerdote, el pastor o el rabino o cualquiera líder que se levanta, ¿verdad? Diciendo muchas cosas. Nosotros no le vamos a dar cuenta a Dios por eso, sino le vamos a dar cuenta a Dios por lo que dice su palabra. Y por esta palabra nosotros debemos vivir. Amén. Y tenemos vida a través de nuestro Señor Jesucristo que está revelado en toda la Biblia. Entonces vamos a orar para poder comenzar. Señor, en esta tarde preciosa y noche te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, para aprender, para crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Pedimos, oh Dios, que nos dirijas, que dirijas la clase, Espíritu Santo, que tú toques nuestros corazones, que tú fortalezcas nuestros cuerpos, Padre, para poder seguir adelante, creciendo en el conocimiento tuyo. Abre nuestras mentes y corazones. Espíritu Santo, por favor, que seas tú el maestro en esta noche, trayendo convicción, sabiduría y guianza. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y todos decimos amén y amén. Bueno, ustedes vieron que antes de comenzar la clase, yo les di unas 3 hojitas, son así engrapadas están. ¿Para qué son estas 3 hojitas? Esto no es la clase de hoy, vamos a continuar en el libro donde quedamos, en la página 117, ¿verdad? No, perdón, en la 175 quedamos. 75. Y vas a estar allá. Vas a estar allá, aquella punta. Yo te paso el... Ok. Llévate una hojita, que estamos hablando de esta hojita que está ahí. Entonces, esta hoja, hermanos, es una información muy buena acerca de los 5 puntos del calvinismo versus el arminianismo. Tal vez ustedes no han escuchado hablar de esto nunca, ¿verdad? Tal vez a muchos cristianos pues eso no, tal vez no les interese mucho, pero déjenme decirles que es muy importante. Es muy importante lo que encierra aquí en estas 3 paginitas, porque de esto descansa nuestra fe, en parte, ¿no? Descansa nuestra fe. ¿Quién ha escuchado hablar del calvinismo o el arminianismo? Levante la mano. ¿Sí? Ok, qué bueno. Abel nada más. Y el hermano también. Pásele por favor a Isabel esta hojita por allá. Vamos a estar hablando, la pregunta es que ¿cuántos de ustedes han oído hablar del calvinismo, de los 5 puntos del calvinismo y del arminianismo? Bueno, para adelantarles un poquito, estos son 2 teólogos, Juan Calvino. Cuando hablamos del calvinismo, hablamos de Juan Calvino, una de esas mentes brillantes que Dios levantó en aquella época, hace tiempo, uno de los padres de la iglesia. Y él sacó a relucir doctrinas de la palabra de Dios o enseñanzas de la palabra de Dios que son bíblicas, y las resumió de una manera que nosotros como el pueblo de Dios pudiéramos entenderlas mejor. Pero ojo, son bíblicas, no es que nosotros ahora seguimos a Juan Calvino ni nada de eso, no, son instrumentos de Dios, ¿ok? Más nada que eso. Entonces, la tarea va a ser, de eso no voy a hablar mucho hoy, pero la tarea va a ser que usted se lea esto, que usted se lo lea, y la semana que viene sí vamos a estar hablando
de estos puntos. Pero léalo, por favor. No es mucho, pero léalo y lo vamos a estar apoyando con versículos bíblicos para que usted se dé cuenta. Le puedo adelantar pues que nosotros creemos en estos 5 puntos y yo los he hablado a veces en las predicaciones, a veces los he hablado en los estudios bíblicos, pero ha sido de una manera así separada, ¿no? Pero aquí descansa nuestra doctrina, nuestra fe en las cosas que nosotros creemos. Es importante que usted esté fuerte porque mire, si usted no conoce la palabra de Dios, usted pronto va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Y el Señor nos dice que nosotros no podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, sino que tengamos raíces profundas. ¿Ok? En estos días yo estaba en la casa de los hermanos Cavazos y estábamos hablando de esto. Y precisamente Abel y Yesenia ahí tienen esa hojita que les va a aclarar y les va a ayudar también mucho. Pero vamos a hablar con más profundidad la semana que viene y seguimos adelante con el libro. ¿Ok? Entonces esa es la tarea. Si no le da tiempo leerlo, que es corto, no importa, venga de todas maneras, pero si lo lee, usted va a aprender más todavía. Ok, hoy estamos hablando la continuación de las manifestaciones del amor de Dios. Dios es amor. ¿Sabías eso, Sofía? Que Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Entonces hablamos de la benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas. Eso fue el primer punto y empezamos a desarrollar. Sí, ya vamos a ir para ahí. Ya vamos a ir, pero estoy haciendo un resumen, un recuento. Entonces hablamos de todo eso. ¿Hay alguna duda de lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Se acuerdan? De la semana pasada hablamos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. La benevolencia de Dios. Para todos, para buenos y malos. Para buenos y malos. El sol sale para todos, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Y el Señor en su misericordia, pues, también hace que el sol salga para aquellos que hacen lo malo, ¿verdad? Pero no tiene la misma bondad ni el mismo trato que con nosotros sus hijos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al punto 2, que está en la página 175, que dice que Dios entregó a su Hijo para la salvación de su pueblo. Fíjense que es muy importante que usted sepa que, porque la gente dice, no, Dios murió por todos. ¿Es verdad eso? ¿Que Dios murió por todos? Sí, pero solamente quien lo recibe, lo reconoce. Exacto, va a ser. ¿Y quiénes son los que lo reconocen? Los que creen en Él, no que Sus hijos, pero antes de ser hijos. ¿Por qué esas personas lo reconocen? ¿Por qué? son los escogidos de Dios. Ahí está, chocolatico para nuestra hermana. Y eso está aquí. Usted lo va a leer, así que lea esto para la próxima clase. No lo lea el último día, apurado, porque no se le va a quedar. Léalo poco a poco en la semana, analícelo, piénselo, y después vamos a hablar con versículos bíblicos y todo. ¿Okay? Entonces, el Señor murió por su pueblo. Ahora, la gracia de Dios, el sacrificio de expiación de Cristo es suficiente, pregunto, para salvar al mundo entero. ¿Seguro? ¿El sacrificio de Jesucristo es suficiente para salvar al mundo entero? Si todo el mundo, vamos a suponer, sabemos que los elegidos de Dios son los que se arrepienten en determinado momento, no sabemos cuándo, por eso predicamos el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos. Sí. ¿Seguro? Seguro.
Muy bien, exactamente. Pero solo se salvan los que lo siguen de corazón. Los que creen en Él. Los que creen en él tienen la fe puesta en Jesucristo. Los que, a ver, Los que tienen la fe puesta en Jesucristo. los que tienen la fe puesta en Jesucristo. Pero, ¿por qué se salvan? Por su propia voluntad, porque por la gracia de Dios, pero esa gracia impartida ¿tiene alguna participación el hombre? No, Un perdón porque Dios merecido. nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Ok, muy bien. Por ahí vamos, pero aquí vamos a profundizar más un poquito acerca de eso. Ok, vamos a empezar aquí a leer. Entonces sabemos que... ¿ah? Adelante, corto. Esta semana leí una duda de eso. Ok. El tiempo de la gracia. ¿Ya se cerró la gracia? ¿El tiempo de la gracia? No. Vivimos en el tiempo de la gracia. Estamos ahí. Todo es gracia. Siempre. Todo lo hemos recibido. La bondad de Dios es una gracia. Pero la gracia de Dios para salvación también se manifestó a nosotros. Sí, Pero siempre va a existir. que Dios ya tiene, Va a existir hasta que Él regrese. que ya tiene sus escogidos, que el tiempo de la gracia ya se terminó. O sea, que ¿Quién dijo eso? estaba viendo a alguien, a un predicador, Ahí está, ve. Sí. pero entonces yo me fui a leer y él decía algo sobre la mujer Apocalipsis y eso, me puse a leer y pues sí habían cosas de las que estaba leyendo que decía y decía, pues el tiempo de la gracia ya se acabó, ¿qué va a pasar con las otras personas cuando se alcanzaron a arrepentir? No. Por eso yo les aconsejo, no es por nada, o sea, si ustedes no quieren ver los videos míos, no los vean, de verdad, pero yo les mandé porque, de verdad, yo les digo, mire, yo les voy a dar un ejemplo, yo no se los digo por cualquier cosa, yo soy el pastor de ustedes y yo quiero lo mejor para ustedes, de verdad que sí, de todo corazón. Cuando yo les digo no vean cualquier cosa, es por eso, porque nos confunden. ¿Por qué? Porque es fácil sacar un texto fuera de contexto, especialmente cuando tú no conoces bien la Biblia completamente. ¿Ok? Es fácil, ¿por qué? Porque yo puedo agarrar cualquier versículo, y de ahí yo puedo crear una doctrina falsa. Pero nada más una persona que agarre y lea la Biblia, como la estamos leyendo sistemáticamente, ¿verdad? Todos los días, se da cuenta y dice, pero lo que él está diciendo no es lo que está diciendo la Biblia. No es el pensamiento completo del autor. ¿Sí me explico? Porque fíjense, yo puedo agarrar aquí la Biblia, no sé, cualquier versículo, no sé, ahora no me viene, por decir Juan, vamos a decir Juan 1, Juan capítulo 1. ¿Verdad? Y yo puedo leer, el 6. Vino al mundo un hombre. No, vamos a leer el 14, por decir el 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? ¿Quién es Él? Dios. Cristo. Pero ¿cómo tú lo sabes? Exacto, sí, está en su palabra, exacto, y el Verbo se hizo carne, pero ¿cómo ustedes lo saben eso? Porque han estudiado la Porque han Biblia. leído Porque está en la Biblia. porque está en la Biblia, sí, pero porque lo leyeron ¿dónde? Porque en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo dice. ¿Cómo yo sé que el Jesucristo es el Verbo? ¿Por qué? Porque yo voy leyendo todo el capítulo y yo me doy cuenta que está hablando de Jesucristo. Sí, porque cuando yo digo, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron.
Entonces yo voy leyendo y después yo me doy cuenta, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Cristo, ¿ves? Cristo. Entonces yo me doy cuenta que es Jesucristo. Pero si yo agarro solamente un solo versículo, entonces yo me confundo. No sé si me explico lo que estoy... Sí, que hay que leerlo desde el principio. Tienes que leer el capítulo y muchas veces el libro completo. Acuérdense que la Biblia son 66 libros. Y a veces tienes que leer el libro completo para poder entender lo que está hablando. No el libro completo o sea, los 66, sino el libro como tal. Si estás leyendo Juan, entonces por eso nos ayuda el estudio, una buena Biblia de estudio, ¿ok? Comentarios bíblicos buenos, nos ayudan a comprender mejor. Ok, adelante. Como está hablando ahorita, es cierto eso, tenemos que ver el contexto de aquel texto, ¿verdad? Hay un versículo que se usa mucho y lo oímos mucho. Creo que lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Y el versículo ese que dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Ok? Y lo tomamos así nomás. Pero verdaderamente si va al estudio de ese versículo, ¿verdad? En 1 Corintios que está hablando, se está llevando a cabo un juicio. Está hablando de un juicio. Ve, exacto. Está hablando de aquel hombre que estaba pecando, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, Pablo dice, ¿verdad? Donde están los 3 congregados en mi nombre, estoy yo. Pero porque se usaban, aún en el Antiguo Testamento, se usaban 2 a 3 testigos para poder hacer un caso. Y aquí es lo que está diciendo en ese versículo de 1 Corintios. Y a veces, ahora sabemos que Dios está donde está uno, Dios está donde están 2, y Dios está donde están 100 o 1000. Claro. ¿Verdad? Pero a veces, si no ponemos atención a versículos así. Exacto, a la intención del autor. Si no hacemos eso, es lo que va a suceder. Es lo que va a suceder. ¿Ven? Ese es un ejemplo. Entonces, por eso yo les digo, tengan cuidado a quienes escuchan por YouTube, por Internet y todo eso, porque hay mucha gente que es falsa, de verdad. Y sacan fuera de contexto. No, yo no lo mandé. Yo no lo mandé. Alguien más lo mandé. Yo lo único que hice fue decir que tuvieran cuidado cuando con ese tipo de predicadores. Entonces yo les mandé predicadores de sana doctrina, ¿verdad? Que ellos sí los pueden escuchar porque son de sana doctrina. ¿Y están en español también? Sí, en español. Yo los mandé, son americanos, pero tienen la traducción en español. Y otros son hispanos, como decir Sugel Michelén. Él es de República Dominicana. Lamentablemente a veces caemos porque nosotros sí, como que conectamos con ese pecado, pero cuando somos, como dice el pastor, que a veces espirituales, a veces no alcanzamos a percibir si es correcto lo que estamos haciendo. Yo lo que hago es que cuando hablan de algo de la Biblia, pues busco en la Biblia, a ver si es verdad lo que están diciendo. Sí, porque a veces uno se confunde. sí, y muchos son confundidos, muchos son confundidos. Esto es así, pero realmente no lo es. Entonces hay que tener cuidado. Como quiere decir, ahora se puede aplicar, pero la interpretación de ese versículo es eso, ¿verdad? Para hacer un juicio. Pero podemos aplicarlo, ¿verdad? Donde están 2 o 3, el Señor está ahí, porque es cierto. Él está donde estemos 5 o 6. Pero la interpretación correcta de ese versículo es eso. Para llevar a cabo un juicio que se necesitaba hacer. Exacto, pero si estás hablando de esa escritura específicamente, hay que tener cuidado, ¿no? De no sacarlo fuera de contexto. Ok, entonces seguimos adelante. Entonces dice, hemos aprendido que el amor de Dios está más allá de toda comprensión y que es manifestado a todas sus criaturas en un número de maneras casi infinito. No obstante, las Escrituras nos enseñan que hay una manifestación del amor de Dios que se eleva por encima de todas. Dios entregando a su Hijo para la salvación de su pueblo.
otra vez, de su pueblo. ¿Okay? Porque es evidente que no todo el mundo se arrepiente y se entrega a Cristo. Solamente los que son su pueblo realmente son los que se entregan y viven para el Señor. ¿Okay? Entonces vamos a leer primera de Juan capítulo 4, versículos del 8 al 10. Primera de Juan capítulo 4, versículo, ¿en qué versión? Biblia de las Américas. Ok. Sí, yo digo porque es casi la que están usando todos, pero está bien también la otra. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Uh-huh. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ajá. ¿Qué significa propiciación? Primero, Como pago por pagar, como sacrificio. Como ofrenda o sacrificio. Exacto, como ofrenda. Uh-huh. Muy bien. ¿Lo leíste hasta el 10? Creo que sí, ¿o no? ¿Sí? Sí, hasta el 10. Oh, ok, exacto. A ver quién quiere compartir lo que puso. Yo puse que Dios es amor, nada más. Dios es amor, ok, Dios es amor. Muy bien, ok. ¿Quién más? ¿Ah? Que tú conocerás. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Le hace falta un libro. Ya le vamos a dar uno. Ok. Perfecto. Entonces, seguimos adelante. Pues sabemos que Dios es amor. ¿Pero Dios es amor nada más? no. ¿Qué más es? Es justo, ¿verdad? ¿Y por qué es justo qué? Sí, porque es justo, nos ama, pero tiene que pasar su justicia porque es justo. Tiene que pasar su justicia. Por eso mandó a su hijo. Porque si no, entonces, ¿para qué vino su hijo? Él tenía que juzgar el pecado. Todo el pecado de nosotros fue transferido o imputado a Jesucristo. Entonces, cuando la persona se arrepiente y pone la fe en Jesucristo, pues entonces esa persona es perdonada. Lo que estaba leyendo Ismar en la palabra. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la ofrenda por nuestros pecados. No tiene vida eterna. Uh-huh. Ok, entonces, la nota dice, la verdad comunicada en esta declaración es que el amor es un atributo de Dios o un aspecto de su misma naturaleza. Dios no podría dejar de ser amor, como tampoco podría dejar de ser justo. ¿Ok? Aunque en medio de su justo juicio, Él sigue siendo el Dios de amor. Aunque Él juzgue, aunque mucha gente diga, no, pero Dios no es justo, Él sigue siendo justo. Porque realmente el ser humano no se merece nada. ¿Se merece el ser humano? No se merece nada realmente, pero entonces Él por su amor, entonces Él se lo da. Hay gente que dice, no, es que yo, no, y usted lo oye mucho, no, es que tú te lo mereces, tú no te mereces nada. Porque cuando tú piensas que tú te mereces las cosas, tú te elevas. Ay, sí, yo me lo merezco. Pero cuando tú entiendes que tú no te mereces nada, entonces tú eres humilde y eres agradecido con Dios. Y no quiere decir que ahora vas a andar en depresión. Ay, no, yo soy la rata de este mundo. No estamos hablando de eso, no. O sea, eres un hijo, eres una hija de Dios, pero realmente no te merecías nada y Dios por su misericordia te escogió y te salvó en el tiempo oportuno que Él quiso. A ver. Sí, no,
los que no están en Cristo, que no tienen conocimiento nada de Dios, se exalta. De que ámate primero tú, es que si tú te amas, vas a amar a alguien, te van a amar. Y ahí prácticamente pues no hay nada, es nada más, es algo del mundo eso. Vanidad. Son cosas de que te glorías tú mismo, pero cuando estás sometido bajo Dios, eres humildemente, pues amas a Dios y pones a Dios en todo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ok. Ok. Ok, entonces, seguimos. En el punto B dice, según el versículo 9, ¿cuál es la manifestación más grandiosa del amor de Dios hacia su pueblo? Según el versículo 9. Envió a su hijo. El que envió su hijo. Exactamente, ¿verdad? En que Dios ha enviado a su Hijo único o unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a vivir, por eso Cristo es tan importante en tu vida, en mi vida. Porque si no fuera por Jesucristo, todos iríamos a la condenación eterna. Entonces por eso debemos amarlo a Él con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Amar a Dios, porque Él vino a buscarte y vino a salvarte. ¿Eh? Entonces, Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. primero, Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Entonces, según el versículo 10, ¿fue el amor de Dios una respuesta a nuestro amor por Él? ¿Sí o no? Explica la respuesta o tu respuesta. Porque no ama primero. Ah. Porque no, porque Él fue quien nos amó primero a nosotros. O sea, no fue su amor, una respuesta a nuestro amor, porque Él nos amó. Exacto. Nosotros antes no amábamos a Dios, no lo conocíamos. Dice, no, pero es que yo nunca he odiado a Dios, pero tampoco lo conocía y andábamos haciendo las cosas que a Él no le agradan. Más bien fue al contrario. Nuestro amor es una respuesta al amor de Dios por nosotros. Ajá, muy bien, así es. ¿Alguna duda hasta este punto? Isabel, Natalie, no, ok. Seguimos, punto C dice, no, ya lo leímos. Ok, la nota, alguien que lea la nota bien fuerte. A ver. Ok, ahorita lee por allá Isabel, duro. El texto es muy claro. Nuestro amor por Dios es el resultado de su amor por nosotros y de la obra de salvación que Él ha logrado en nuestra vida. Es importante notar que la manifestación más grandiosa del amor de Dios no es solo que Él envió a su Hijo, sino también que Él lo envió para sufrir y morir por propiciación. ¿Cómo? ¿Cómo propiciación? La palabra propiciación viene del vocablo griego hilasmos, el cual se refiere al sacrificio que es hecho para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y hacer posible que un Dios justo perdone completamente al pecador. Esto es exactamente lo que la muerte de Cristo logró. Es la manifestación más grandiosa del amor de Dios y la mayor razón por la que el pueblo de Dios debería amar. Ahí deberíamos nosotros subrayar eso, porque fíjese lo que estaba leyendo Yesenia, dice que la palabra propiciación viene del vocablo griego, ¿verdad? Hilasmos, el cual se refiere al sacrificio que es hecho. Fíjense ustedes para que vean esto, por eso Dios es justo. El sacrificio que es hecho para satisfacer las demandas de justicia de Dios. Como un Dios justo, Él demandaba justicia por el pecado tuyo y mío. ¿Ok? Entonces, y hacer posible que un Dios justo perdone completamente al pecador. Esto es exactamente lo que la muerte de Cristo logró. Eso es exactamente. Es tremendo este libro, ¿verdad? Muy bueno. Yo se lo recomiendo. Si usted está empezando por la mitad, no importa. Empiece a escribir.
y póngase al día, poco a poco, ¿no? Y póngase al día, porque de verdad que tiene mucha palabra, es pura palabra, y eso es lo que necesitamos, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, el punto 2 dice, hemos aprendido de 1 de Juan 4, 8 al 10, que el hecho de que Dios enviara a su Hijo para que muriera por los pecados de su pueblo es la mayor demostración de amor inmerecido e incondicional. Pregunta, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? ¿Por qué Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y nos salvara del juicio? Vamos a ver qué dice Juan 3, 16 y 17. A ver si por allá los jóvenes, Gabriela nos lee Juan 3, 16. Vamos a aprender a manejar esas Biblias. 3:16, vamos a ver. Ahí está. ¿Lo tiene? Ok. Léalo duro para que se oiga aquí en el micrófono. ¿Lo tiene? Ajá. Y 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Sino para salvarlo por medio de él. ¿Ok? Pero usted dirá, pero bueno, dice al mundo. Pero en realidad todo el mundo se arrepiente. No. Entonces cuando miramos el contexto completo de la Biblia nos damos cuenta que no es, o sea, el sacrificio de Jesucristo es suficiente para salvar a todo el mundo. Pero es eficaz solamente para su pueblo, para los que se arrepienten, los que creen en Él. Si puedes cerrar la puerta de allá, por favor, un momentito. Allá. Los que se arrepienten, ¿verdad? Y creen en Él. Es eficaz. Exacto. Vino a buscar a su iglesia. ¿Y esta dónde le ponen? No, esta no es necesario que estamos aquí. Ok, entonces vamos a leer la nota. Isabel que quería leer. Léalo así bien duro, como cuando me llama a comer a la mesa. El amor de Dios no solo se manifiesta en que Él envió a su Hijo, sino también en la bendición que reciben los que creen en Él, la vida eterna. La primera venida de Cristo no fue para juzgar a los pecadores, sino para llevar a cabo una obra de salvación a favor de ellos. Sin embargo, la segunda venida de Cristo no será solo para consumar la salvación que Él ha comenzado, sino también para juzgar al mundo incrédulo. Exacto. Exacto. Pues Él vino y murió por nosotros allí, ¿verdad? Y ahora nosotros, al arrepentirnos y poner la fe en Él, ya alcanzamos salvación. Pero cuando Él venga en su segunda venida, entonces Él no va a venir simplemente, viene para consumar. En su segunda venida Él viene a recoger su iglesia. Claro, hay muchos a través de los años, han ido muriendo y han muerto en Cristo, o sea, con la fe en Cristo, siendo cristianos, y han ido con el Señor. Pero va a quedar aquí un remanente, ¿verdad?, que va a ser salvo y el Señor lo va a levantar. De eso vamos a hablar un día, de lo que es lo que le llaman el arrebatamiento, que eso es una palabra que no está en la Biblia, pero es algo que va a acontecer. Los teólogos le han dado ese nombre, el arrebatamiento. ¿Ok? Entonces, viene entonces para juzgar al mundo incrédulo. Y el que se murió sin Cristo, pues también va a ser juzgado en el día del juicio. Ahí sobrecae la ira. Y todavía la palabra nos dice, ahí mismo donde estaba leyendo Gabriela, que ese texto bíblico ya yo pienso que no lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Dónde está? En 3:36, ¿verdad? Porque de tal manera... No, 3:36.
3:16 el que leyó, pero el que yo quiero que leamos es más adelante. Léalo. Sí. Ahí mismo en el capítulo 3, 36. Ahí mismo donde estaba. Sigue al 36. 3:36, ¿no? No, es que no es primera de Juan, es Juan solo. Por eso. Sí, ahí es. Ok, vamos a pasar a otra persona. Mientras Gabriela. José. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Ahí está. Los que no creen permanecen bajo el juicio de la ira de Dios. Y así estábamos nosotros, bajo el juicio, gracias, de la ira de Dios. Así estábamos nosotros. ¿Ven? Entonces tenemos que estar agradecidos. Totalmente. Ok, hermanos. Totalmente, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a Romanos capítulo 5. A ver, alguien que no haya leído. Alani no ha leído, ¿verdad? Ah, no, Alani leyó. Ah, no leyó. Ajá, y después vamos a ir por este lado, por las Morenos. Romanos 5, 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Uh-huh. ¿Y esa palabra impío qué significa? Injusto, pecador. Exacto. Muy bien. ¿Y pío? ¿Pío? No, bueno, sí. No, pero pío sí. En verdad, impío es injusto, pero pío es justo. Tú tenías esa versión, ¿te acuerdas? Tenía esa versión antes que decía píos, los píos. Ok. Bueno, hermanos, qué bueno que podemos reírnos, ¿verdad? Gracias al Señor. No aprendiste. Bueno, nadie se asuste cuando tenga que leer ni nada. Los niños no se sientan mal ni nada. Aquí somos una familia. Queremos es crecer y que ustedes aprendan a leer la palabra de Dios. Ahí hay vida. Si ustedes se guían por esa palabra, van a ser unos jóvenes triunfadores en esta vida. Van a ver. Ok, entonces la nota, a pedirle a Aliana que nos lea la nota. ¿Quieres leer la nota? Ajá. Lo más duro que pueda. Este texto está lleno de algunas de las mayores verdades del cristianismo. En primer lugar, aprendemos que éramos Capaces. de salvarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, aprendemos que no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. En tercer lugar, aprendemos que la muerte de Cristo fue motivada solamente por el inmerecido amor de Dios por los pecadores. Qué bello, ¿verdad? Cada versículo, o sea, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Ahí está. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, el punto 3 dice, si Dios amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, aun cuando éramos enemigos delante de Él, ¿qué hará este amor que Dios haga? ¿Qué hará este amor que Dios haga por nosotros ahora que somos sus hijos? ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos? O sea, tiene acento. ¿Qué hará? ¿Verdad? ¿Qué hará este amor que Dios haga sin acento? ¿Ok? Haga
por nosotros ahora que somos sus hijos? Es una pregunta. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos? Vamos a leer ahí mismo en el 5, del 8 al 10. Sofía lee en español, ¿verdad? Tal vez hasta más que yo. Vamos, Sofía. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvos por su bien. Muy bien, Sofía. Ah, no, pero estas muchachas todas leen bien. Aquí para nosotros es muy importante los niños y los jóvenes. Tenemos que ser intencionales, y no solamente en la iglesia, debemos ser con ellos también en nuestros hogares. Yo deseo que levantemos el altar familiar en las casas, que oremos juntos, que se les enseñe la palabra a los niños también. Pero después viene por ahí un plan que el Señor me ha dado que va a ser de bendición. Ya después vamos a hablar de eso un poco. Bueno, entonces, ¿qué pusieron ahí en esa parte de Romanos, donde está el punto A? ¿Qué pusieron? ¿Qué pusiste tú, mamá? Yo puse, nos enseña que cuando éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ok? ¿Los Cuevas quieren compartir? Por lo menos yo realmente, mis propias palabras, es darnos de todo corazón ante su propósito, honrarlo, alabarlo, exaltarlo y llevar su mensaje a la ciudadanía, tanto niños, jóvenes, adultos, para darla a conocer a todo aquel que no lo conoce aún. Ok. Y a ver, Cavazos. Yo le dejé el versículo porque claramente explica, o sea, que si siendo pecadores Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿qué no hará ahora? O sea, y como dice la literatura, Exacto. ¿quién de nosotros se atreve a morir por alguno de nosotros mismos? Yo moriría por ti. ¿Tú morirías por mí? Sí. Qué amor. El Señor dice, bueno, les voy a decir algo para que vean más profundo. El Señor dice que en esto se mostró su amor, en que Él murió, ¿verdad? Un hermano debería estar dispuesto a dar la vida por otro hermano. Porque si no, entonces, ¿qué es amor? ¿Qué amor entonces tú estás demostrando? Y realmente, si estamos en el conocimiento vivo de su totalidad, realmente es como el amor del Señor. Y eso lo que pasa es que el mundo tiene una definición del amor, porque acuérdense que estamos viviendo en una época erótica. Piensan que todo el amor es el besuqueo y esto y el andar semidesnudo y esas cosas. Eso no es un verdadero amor. ¿Ok? Ese es el amor carnal. Ese es un amor carnal. Exactamente. El amor de Dios es diferente. Pero un verdadero amor, eso existe con tu esposa, con tu esposo y tu esposa, si eres casado. Eso existe ahí, ¿verdad? Y Dios lo aprueba. Pero hay otro tipo de amor, el amor que tú le tienes a la familia, el amor que tú le tienes a tus propios hermanos en Cristo, a tus hijos. Son diferentes tipos de amor. Y esos amores llegan a ser amores puros. Pero ahí no está hablando de muerte física, ¿o sí? Cuando da la vida por otro. Bueno, Cristo dio su muerte física por ti. Él murió físicamente por ti.
¿verdad? Entregó su vida. Él entregó su vida. Claro. Y Hay un para versículo que bien. ahora no me viene a la mente. No sé Hay si... uno que dice, ¿verdad? El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, no busca lo suyo. Es una entrega total. Exacto, exactamente. Y a medida tú vas creciendo, los hermanos llegan a ser... si tú ves que un hermano... hermanos, eso... Hay hermanos que han dado la vida por sus hermanos en Cristo. Dan la vida por el Señor, por predicar el Evangelio. ¿Cuántos no lo hay? ¿Cuántos misioneros no van? Modernos y antiguos han dado su vida por predicar el Evangelio, para que otros conozcan. No sé si han visto la película el final de la lanza, ¿la han visto? Yo por ahí la mandé. Los misioneros que fueron al Ecuador, al Amazonas del Ecuador. Si no ha visto esa película, véala. Como ellos fueron asesinados, pero después de eso el Señor hizo un... no, eso no está en Netflix. Eso está por YouTube o la puedes comprar o rentar. Deberíamos rentarla un día para ponerla aquí en la iglesia. Y eso fue una historia real. Después una de las esposas de él fue a predicar y fue una misionera, ya partió con el Señor, pero escribió libros y todo. Cómo se desarrolló después esa obra y cómo muchos hombres y mujeres de esa tribu fueron salvos. Ella entendió el propósito de Dios para la vida de su familia y era ese. Entonces, vamos a llegar a ese punto. A medida vamos escudriñando las Escrituras y viendo cómo el Señor quiere que nosotros... Exacto. Cómo el Señor quiere que nosotros tengamos la reconciliación con Él y con el mundo, con nosotros, sus hijos, entre que nos amamos los unos a los otros, sin remordimiento alguno, ¿cómo te puedo explicar? Que debemos de ser claros los unos a los otros. Exacto. No tener ningún tabú, como se dice, o no debemos de ser limpios. Entre los mismos hermanos. Transparente. Muy bien. Y ese Exacto. es el mismo amor de cuando el Señor dice que quiera, ¿cómo dice el versículo? O sea, que niegue a sí mismo, cargue su cruz y sígame. No sé cómo es que dice el versículo, pero... O que el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo Y sígame. Y sígame. Ajá. O sea, es ese mismo amor, de negarse de lo que uno, los placeres de uno. Ese mismo amor por Él. Exacto, por Dios. Y también, porque es que lo que pasa es que cuando nosotros realmente estamos viviendo el Evangelio, nosotros estamos predicando sin hablar. Lo que estás hablando tú, el negarnos nosotros mismos, eso es amor, no solamente por Dios, sino por los que nos rodean. Somos cartas abiertas y lo que hacemos nosotros es importante, la gente nos está observando. Lo que hacíamos antes ya no lo hacemos. Eso impacta al mundo. Por eso es que yo hablaba que de repente no era una muerte física, porque el negarse a sí mismo no es morirse físicamente. Ah, bueno, esa es una muerte, o sea, hacer morir, sí, yo estaba hablando como dice la palabra, que hagan morir lo carnal en ustedes. Ajá. Las concupiscencias, los pecados. Exacto. Sí, Eso es una muerte. Yo doy la vida por ti, yo doy la vida por mis amigos, yo doy la vida por... Es porque yo voy a hacer un sacrificio de negarme a cosas que yo... No, pero esas son dos cosas distintas. Ah, ya. Exacto. Entonces si es morir... Morir porque si vienen aquí y tú estás predicando la verdad y vienen aquí, el Señor nos cuide, ¿verdad? Los comunistas o lo que sea. Y entonces viene, no, niega a Cristo. Claro. Y tú no lo niegas. Claro, muero. Mueres por la causa de Cristo, Exacto. por ese amor. Que el Señor nos dé la fortaleza para poder llegar a ese punto. No moriste de la bala, pero ya moriste de Cristo totalmente. Cuando lo niegas. Ah, si lo niegas y... Sí. El que me niegue también. El Señor lo negará. Sí. Sí. Bueno, hermanos, aquí casi ya vamos a terminar. Vamos al siguiente punto, la nota. Vamos a ver quién lee la nota.
Natalie, ¿quieres leer la nota? ¿No? ¿Lo leo yo? No, deja que ya, para que son nuevos y tú vas a leer el versículo. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, a mí me llama la atención esto que dice aquí. Podemos estar totalmente seguros. O sea, sin duda, si usted tenía dudas, si usted es salvo, verdaderamente, oiga bien, verdaderamente salvo, que usted sabe que usted se entregó a Jesucristo y vive para Él, entonces usted puede estar totalmente seguro de que seremos salvos de la ira de Dios. Cuando venga la ira, ya la ira de Dios no está sobre usted. Porque Jesucristo, el sacrificio de Cristo lo cubrió. La sangre de Cristo te cubre. Y dice que la palabra dice que te limpia de todo pecado. Entonces, la ira de Dios, ¿usted sabe lo que es una ira? ¿Ah? Más que rabia, más que coraje. Según es su amor y todo lo que él hizo, ¿verdad? En el mundo, tan grande es su ira, como todo lo que él, ¿cómo se dice? Su obra contra el mundo. Sí. Aquí yo había puesto una cita de la nota sobre ese concepto de que estamos hablando y le puse el Salmo 91. ¿El Salmo 91 qué dice? Que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense que dice aquí dice, podemos descansar seguros de que nuestra salvación perdurará sin falla. Sin falla, nuestra salvación por medio de la obra continua de su Hijo resucitado. Hebreos 7:25. ¿Ok? Sí, porque primero fuimos reconciliados cuando cuando éramos impíos. Por su perdón. Fuimos reconciliados. Y después que nosotros creímos y lo aceptamos, ahora tenemos la salvación verdadera y eterna, que no cambia, que en su segunda venida somos salvos. ¿Y cuando te vayas con Él, si todavía no ha venido? También, muy bien. Eso que está hablando Ismar, vamos a ir al libro de... Y a mí me gusta mucho esta parte. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. 32, ¿es 39? Romanos, no. ¿Ah? Un momento, sí, ya va. Ahí, muy bien. ¿Y dónde está su Biblia que le regalaron? Ok. Tráigala a la iglesia, por favor, la próxima vez. Mire, sí, va a leer. Bueno, lea ese. Lea ese del 32 en adelante. Ajá. Léalo duro. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha tenido para? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de Dios, a la derecha de Dios. Él intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo?
¿Será que ella no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o el peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo y quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separar el amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y fíjense, si vamos un poquito, ya eso lo tienen en mente, ¿verdad? Todos lo leyeron. Eso lo tienen en mente lo que acaba de leer Gabriela. Entonces, si vamos nosotros un poquito ahí mismo atrás, y dice en el 28, y sabemos, 28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados con, fíjense lo que dice. Porque a veces leemos así rápido, pero fíjense cada letra, cada palabra que dice. Dice, para los que son llamados conforme, usted tiene que ser llamado, conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Esta es la cadena de oro que llama, ¿verdad? Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Predestinó es qué? ¿Qué significa predestinó? Desde antes. Los escogió desde antes, ¿ok? De antemano. ¿Ok? Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjese lo que dice, a los que predestinó, a los que predestinó. A esos también llamó. ¿Ves? Los que predestinó, Él los llamó. A los que llamó, a esos también justificó. ¿Cómo los justificó? ¿Cómo los hizo justos? A través de la muerte de Cristo. Correcto, muy bien. A través de la muerte de Cristo. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? Ya con el Señor. Ya con el Señor. ¿Ves? Eso tiene que darle paz y seguridad a cada uno de nosotros. Estamos en las manos del Señor. Lo que leyó Gabriela, porque estoy convencido, el 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Ya cuando tú eres de Dios, ni que te diga lo que te diga todo internet completo, crea eso. Crea lo que diga la palabra, no lo que diga la gente. Aquí está. Más nada. Yo mismo tengo ya muchos años para la gloria de Dios en los caminos del Señor y ya yo no oigo todo predicador. No, yo escojo, es igual que cuando uno dice, ok, yo voy a cuidarme. Voy a comer, entonces empezar a comer cosas buenas. Y voy a un buffet, ¿verdad? Y tienen ahí esto y lo otro y la fritura y las cosas, ¿verdad? Y tú dices, no, voy a comer sano, voy a escoger yo voy a escoger lo que voy a comer. Igualito cuando uno va al internet. Yo voy a escoger, exacto, espiritual, para no indigestarme, no enfermarme. Entonces, eso es lo importante. Ok, hermanos, quedan, bueno, ya leímos ese, el otro respalda. Primera de Juan, ¿no? Sí, bueno, termina usted con Primera de Juan y con ese terminamos. ¿Y quién no ha leído? La hermana Natalie no ha leído. Sí, ella leyó.
No, Noelia, no. Natalie. Natalia. Estoy con los acentos. Estoy con los acentos. Natalie, Natalia. Perdón. Primera de Juan de 3. 1 y 2, y entonces ya después la hermana Natalia lee la nota. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Amén, amén. Cara a cara. Cara a cara. Y Natalia, la nota. Todos los mayores dones que pueden ser dados al creyente son mencionados en estos dos últimos textos. Primero, nunca seremos separados del amor de Dios. Y el segundo, seremos transformados a la imagen de Cristo. Amén. Así es. Amén y amén, amén. Bueno, hermanos, ¿algún comentario? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, Quería ponerle un poquito de sazón. Mira que la gente aquí está con hambre. Sí, cuando El- dice que porque lo veremos como Él es. Ajá. Que no quiere decir que no nos hagamos imágenes ni semejanza de otras cosas También. que no son. Exactamente, aquí en la tierra. Sí, porque uno a veces ve cuando va por internet como dibujan al Señor y Sí. todo, lo ponen ahí todo débil, lo ponen casi sin ropa. Ese no es Dios, de verdad, ese no es nuestro Señor. Ok. Por eso hice la esa. Sí, gracias. Sí, es verdad. Pero sí lo vamos a ver como en carne, como era antes. Ujú. ¿Cómo, hermano? Sí lo vamos a ver como era antes, él físicamente, su rostro y todo. En su cuerpo glorificado. O sea, como era aquí en la carne. Sí, pero con un cuerpo glorificado. Exactamente, la Biblia no nos dice exactamente cómo va a ser, ¿verdad? Pero sí dice que lo veremos cara a cara. cara a cara. Amén. Eso presente. Sí. Recuerden que ser bíblicos es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Entonces no va a ser así como Eso es ser bíblico. las fotos así que se ve de... No, esa foto, ese no es el Señor. Esa foto que está allá, ese no es el Señor. Esa foto que está ahí cuando entramos. Pero tú sabes que Lo representa, pero él no es así. por lo menos cuando estuvo Jesucristo en la tierra como hombre y según donde vivió, ¿verdad? El país donde estuvo y todo, y las características de la gente de ahí, pues por ahí hacen una versión, pero que posiblemente, pero imagínate, Claro. ¿cómo hace uno para saber? Aquí todos somos diferentes. Sí. Y claro, aquí ya vemos muchos países, pero Yo escuché, ahora que tú dices eso, yo escuché una vez que el Señor precisamente vino como en esa época. Una de las cosas, ¿no? Que puede ser que Él vino en esa época para que precisamente la gente no estuviera con la idolatría y todo eso, ¿no? Pero imagínense si el Señor hubiese venido en esta época. La gente le tira fotos, lo pintan y no, y entonces después... tú sabes, uno dice, pero se parece a la mamá o al papá. Ajá. Como cuando nace un niño, se parece a la mamá, se parece a la Sí. mamá. No sé. Pero Vamos a despedirnos para tomar las peticiones de oración. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche. Hasta el próximo viernes. Dios les bendiga. Amén.